¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nanatsu no Podcast o el podcast de los 7 pecados. Me presento, mi nombre es Luma, de mi lado izquierdo tenemos a mi amigo Lancelot y de mi otro lado tenemos a mi amigo Ghost. Hoy va a ser un video random más. Y en esta ocasión vamos a hablar de la película live action de One Piece. Serie, amigo, es serie. Bueno, Esa serie, serie, serie serie. live action. Sí, Bueno, al fin y al cabo va a ser live action. sí, esa de One Piece. Así que comencemos con este debate random. Adelante, cabeza. Pues. Porque vamos a empezar con lo negativo de una vez, ¿para qué nos andamos ahí esperando con lo bonito? Dime tu opinión realmente, ¿por qué opinas que este debate te lleva a favor? Porque realmente todos creen que One Piece va a ser malo. No es que todo el mundo crea, digamos lo que las expectativas que tenemos acerca de los live actions, como tal vez ha pasado con el live action de Death Note, ha habido otros live actions que realmente no han tenido o no han podido cubrir esas expectativas que a lo mejor tiene uno, que son realmente no contar otra historia o contar la historia que nos están presentando con unos personajes parecidos a esos. El detalle aquí es que, por ejemplo, no sé si sea una cuestión de inclusión, pero hay un personaje que realmente no es un personaje De color. de distinta tonalidad de piel, más oscura. De tez humilde, amigo, de tez No humilde. puedo decir otra situación, digo, no es que esté mal, pero el personaje originalmente no tiene esa perspectiva de ese color, ¿no? Y digamos, de hecho hay una situación en el manga con uno de los personajes que no se ve que vaya a salir ahorita, que es Nico Robin, que al principio del manga la mostraban como un personaje que era con una tez Morena. más morena, Sí, exactamente. sí, claro. Y ahora la muestran como lo que dice el personaje. Fue un error de edición o de imprenta, lo que fue, pero era un personaje que tenía una tez clara. Sí, sí, sí. Y ahora ya sí, no. pues sí. Bueno, antes lo veían como una tez más. Como si estuviera bronceada. Exactamente, más bronceada, y ahora es una tez clara, ¿no? Entonces, hubo ese cambio, a la gente les sorprendió cuando se dio ese cambio. En el manga no se dio esa situación porque nunca se vio ese tono, esa tonalidad de ese personaje, pero ya estamos viendo que aquí están recurriendo a esta situación de tener a uno de esos personajes con una tez más. Sí, claro, mira, yo hablando de ese punto, eh, al inicio cuando me enteré de que iba a ser un live action de One Piece, sí me dio miedo, como tú lo bien comentaste, porque los live action que llevaban hasta ese momento Netflix, en específico porque es Netflix que lo va a producir, sí estaban saliendo de la verdad del asco, ¿no? Muy mal. Tenemos el claro ejemplo de Death Note que bien acabas de mencionar. Uno que no fue tan mal, también el live action de Bleach, que también no fue tan bueno, si somos realistas. Uno que se puede salvar un poco es el de Full Metal. Le dieron cierta característica a los personajes, que es lo que tratan de hacer en esta ocasión. No se me hace, fíjate, que tan importante el color de piel en esta ocasión. Como dices, posiblemente es por la inclusión y todo esto, pero pues ya a lo largo del tiempo nos hemos tenido que acostumbrar a todo esto. Ahorita tenemos también a una sirenita que no va a ser de color claro, estamos de acuerdo. Tenemos una Cruella de Vil que también ha sido modificada en sus lados. ¿Por qué te menciono estos personajes? Porque a cargo están las personas que han representado en lo que fue en su momento Disney. En este caso también está sucediendo lo mismo. Por eso me le siento un poco más de confianza y le estoy dando el beneficio de la duda. ¿En qué aspecto? Que en esta producción, como productor ejecutivo va a estar Ichiro Oda. Y los personajes, los actores que van a interpretar a los primeros sombreros de paja, fueron escogidos también por parte de Ichiro Oda. Me siento con esa confianza porque también recuerdo que cuando en su momento Oda buscó a la actriz de voz de Luffy, él ya tenía quien quería y lo logró. Siento que también por ahí va este rollo de su parte, que logró los que buscaban. Porque realmente One Piece, este live action, se viene anunciando desde hace casi 3 años. Y hasta apenas se están dando a conocer los actores. Ya se tenían las locaciones y todo, pero hasta apenas se lograron los actores. Está muy interesante esa perspectiva. Sin embargo,
pues sí me dan mis dudas, precisamente porque hay una mala experiencia de parte de estos live actions y creo yo que aquí hay algo muy importante, a lo mejor la producción, no sé si tenga sus límites para este tipo de cosas, pero lo han hecho, o creo yo que Japón es un país que tiene esa forma de hacer las cosas de una manera más detallada. Más apegada al más- original, como lo han hecho Exacto. con otras series. Tienes Tokyo Pero, Ghoul y todo ese tipo de. pero no hablando específicamente de las series o live actions que hayan sacado por parte de Japón, porque sí, digamos que sí hay cierta concordancia con la forma en la que se ven los personajes, en cuanto a la forma en la que las dibujan, como la interpretación que dan acerca de esos personajes. Pero no me refiero a eso. Ha habido eventos en los que, por ejemplo, hubo un evento que fue muy conocido y pueden buscar el video en esta plataforma, que por ejemplo, los seiyuu, que son los actores de voz que doblan a los personajes, han hecho ciertas colaboraciones, por decirlo, en algunos eventos. No es como eventos aislados o alguna cosa así. En algunos eventos donde hay ciertos personajes que, o personalidades, o personas, o cosplayers que bueno, se dedican a hacer ese tipo Claro. de representaciones, que se muestran y hacen una pantomima del personaje y lo hacen de una manera muy, muy parecida a lo que es. Y los seiyuu que están ahí Pueden hacer las voces hacen las correctamente. voces, Sí, claro. entonces dan una adaptación exacta de lo que sería el personaje. Y porque, digámoslo, no puedes esperar a que un personaje tenga la misma voz que Luffy, ¿no? En este caso, ¿no? Porque, pues, Sí, sí. no solo Hay por muchas características que van a ser diferentes, es obvio. Mira, yo te voy a poner como ejemplo y por qué le estoy dando todavía el beneficio de la duda. Tú sabes, bueno, aquí todos saben que yo soy muy fanático de One Piece. Cuando yo me enteré que iban a empezar nuevamente el doblaje, también me quedé con esa sensación porque tuvimos un doblaje horrible Sí. la vez anterior, o sea, que estaba hasta censurado. Y fue horrible ese doblaje. Cuando yo decidí darle la oportunidad al doblaje, que también lo pueden encontrar ya en Netflix, One Piece, y lo tienen hasta Arabasta ya doblado, le di el beneficio de la duda. Y te encuentras con grandes sorpresas de doblaje. Muy buen doblaje se ha hecho. Y te voy a decir también algo muy importante. Atrajo muchos más fans. Conozco a 4 personas que yo les recomendaba One Piece, que empezaron a ver el anime en latino cuando yo les dije, mira, ya está en latino, velo. Y me dices, ¿qué opinas? A los 4 meses ya me estaban diciendo que ya estaban empezando a verlo en japonés porque ya querían ver más. Y claro, Bajo esa premisa, siento que todavía tenemos que darle el beneficio. Porque se está tardando mucho y afortunadamente Ichiro Oda está metiendo la mano. Y cuando Ichiro Oda mete la mano, saca muy buenas cosas. Sigo insistiendo, tienes Strong World. Él fue parte de la producción de esa película. Y es considerada una de las mejores películas que ha hecho One Piece. sí, sí, concuerdo en esa situación y sí tengo fe en el maestro Chiroda, pero la cuestión es que tú acabas de tocar un punto muy importante. Hay algunas partes o algunas situaciones en las que para atraer más fans hacen estos cambios. Sí, claro. Y estos cambios a veces son para bien o son para mal. Sin embargo, por ejemplo, el cambio que se hizo en los doblajes que ya existían para lo que fue One Piece y que empezaron, y de hecho le dieron mucha promoción a eso. Sí entiendo que por eso también sea como la situación de crear más una base más grande de fans, porque estás viendo que una productora como el nivel que tiene ahorita Netflix actualmente está promocionando un producto que ya existía, ¿no? Y entonces esta fórmula les ha servido para muchas Sí, claro. cosas. Ahorita Cowboy Bebop es una de las series que Habría que está verla. más, de hecho, dentro de las sugerencias que aparecen en Netflix, si tú estás viendo las sugerencias de los 10 más Sí, sí. vistos, por ejemplo, de esta semana o lo que es más populares, vas a encontrar series como El Juego del Calamar, vas a encontrar series como Betty la Fea, que nada la Sí, sí. destrona, vas a encontrar Cowboy Bebop. Y Cowboy Bebop es una serie, es un anime que es casi de culto. ¿Por qué? Porque es una serie que yo, por ejemplo, no la he visto. Sin embargo, sé que la conozco de oídas y hay gente que tiene esa infancia de haber visto esa serie y por lo menos yo te puedo decir algo que el
intro que tienen, ese intro yo lo había escuchado en algún lugar. Y no sabía yo de dónde hasta que me puse a investigar. Es de Cowboy Vivo. Y yo dije, ¿cómo conozco una serie que nunca he visto? Entonces, esto es la cuestión acerca de esa exposición que tienen sobre este producto, o como lo están viendo ahorita, de ese producto, de tratar de llegar a más personas. Claro. Entonces, para darle esa publicidad. Por eso yo, ahorita que estoy viendo esta situación, digo, sí es muy cierto que no debería importar o no debe importar la tez de un personaje Sí, para claro. poder representarlo, sino Digo, a el final de nivel- cuentas en One Piece tienes personajes bien raros y ahí sí tienes diría Luis, de mole todo, porque pues, básicamente tienes de cualquier personaje diferente, colores, diseños únicos. Aquí lo que a lo mejor eh, ese es el punto. One Piece no es una serie o un anime que a mi parecer necesite esta clase de selección o a lo mejor inclusión que tiene sobre este personaje, porque tanta es la variedad de personajes que hay de todos tipos. No es solo eso. te puedo hacer El- una el mención, personaje te puedo decir a lo mejor porque este punto yo siento que estás tocándolo mucho, pero yo también te puedo decir algo bastante importante. Mira, aquí va a haber varios puntos que yo siento que lo está transformando a la vida real Oda. Por eso yo creo que escogieron a esta persona de tez de descendencia afroamericana. Por una simple razón. Aquí vamos a tener en la misma serie tienes a personas que son transvestis. sí, Y muy obvias. y ese era mi ejemplo más Por grande, ejemplo, claro. otro que vas a tener son cyborgs. Personas grandes, esqueletos hablando. Esperemos que llegue a eso. Sí, claro, Obviamente. pero- Pero, por ejemplo, vamos a tener en una segunda temporada un Chopper. ¿Cómo van a hacer ese reno? eso Ahora son lo que preguntas voy, ahora lo que voy. interesantes. Es interesante eso. Pero si nos apegamos a la primera temporada, es obvio que tenían que meter una persona afroamericana, porque recuerda que al final de cuentas, la tripulación de Sombrero de Paja está compuesta por casi todas las razas. Siento que no le estás quitando ningún peso, sino que le estás metiendo. Ahora le estás metiendo algo del mundo real. Algo de todas las clases. Tenemos uno que es asiático. Tenemos a un mexicano que es el capitán. Para empezar. Tienes a una persona que es afroamericana. Tienes una persona que es de descendencia española con francesa también. O sea, si te das cuenta, está metiendo de diferentes culturas y de diferentes características, diferentes aspectos. Está respetando diferentes cosas. Por esto que se me hizo interesante porque lo está adaptando a lo que es el mundo real. Sí, y no concuerdo con eso. Es que Sí, claro. yo no estoy no es que esté en contra de la situación de la inclusión o de que todo sea una situación universal, ¿no? Pero creo yo que hay veces en que tendrías que apegarte un poco más a lo que venía representando anteriormente Claro. estos personajes, ¿no? Porque no es que te fijes en el hecho de que todos sean diferentes. Todos son diferentes de por sí, por el tipo de expresiones que tienen. Y de hecho las características que los hacen inolvidables ni siquiera tienen que ver con su apariencia. Sí, no, con su Ninguno de personalidad, ellos. sí, claro. Ninguno de ellos. Exceptuando por el hecho de que a lo mejor este personaje Usopp tiene en el manga La nariz la larga, nariz sí. más grande, ¿no? Que de Que hecho, los demás- fíjate que también siento que sí es importante, porque en algunas partes del manga y el anime sí le dan mucho contexto a la nariz tan grande que tiene. No También, sé, claro. porque recuerdo que ahorita tenemos lo que tenemos, son los diseños de los fans, ni siquiera tenemos una visualización ya exacta por parte de Netflix, porque hasta ahorita no ha salido. Sí, y no se ha visto esta caracterización que podrían tener ya los Exactamente. personajes. Solamente lo hemos ahora, visto por ¿no? parte de fans. Inclusive hay un error en una que yo llegué a ver, que inclusive si te das cuenta, y es una característica importante, y reveló más ahorita en el último manga, que Sanji tiene la espiral hacia adentro, y el fanfic que le hicieron a este personaje lo tiene por fuera. Sí. Pequeño detalle. Entonces son esos detalles que la obra te va a pedir que necesitas cumplir. Lo tienen que adaptar, porque al final de cuentas también va a ser raro, porque va a ser raro ver a un Luffy estirando sus brazos, ¿cómo lo van a adaptar? O sea, entiendo esa parte. La premisa de este autor. Desde esa parte sí se me llama la atención porque va a haber un conflicto.
Pero también me llena de esperanza de que lo vayan a hacer y lo hagan bien. Va a costar mucho porque adaptar un arco de casi 100 capítulos, son casi 100 capítulos, en 6 episodios es donde yo ahí tengo mis temores. Que los van a cortar mucho, van a ser batallas muy rápidas, tienen que meter todo en un solo capítulo. Básicamente, cada arco lo tienen que volver en 60 minutos. Esa es mi única preocupación. Bueno, en este caso sí también tengo yo la idea de que cambia. Por eso digo, no es que esté en contra de esta situación, simplemente creo que no va a ser como una adaptación. Y creo que eso es algo que ya tienen que empezar a ver los productores de Entonces, sí, claro. estas series o los creadores de estas oportunidades, por decirlo, para contar estas historias. Sí. Las historias están a veces muy bien contadas desde la perspectiva en la que puedes gastar el tiempo suficiente para poder ir creándolas por partes. Por eso es que el anime es tan exitoso. ¿Por qué? Porque está contando la historia casi exacta al manga y a lo mejor ni siquiera ves las diferencias a menos de que seas muy específico Sí. cuando entras a ellas. Pero tú ves el manga, tú ves el anime y no hay diferencias, Sí, por lo sí, menos entonces, no sustanciales. Y entonces lo que estás viendo es un enriquecimiento de una historia que está plasmada en unos pequeños tomos en una historia animada que dura 30 minutos y te cuenta muy bien cada uno de los arcos que van teniendo. Por eso es que One Piece, creo yo, no es uno de esos animes en los que digas qué mal está, ya le metieron alguna otra cosa como fue Naruto. sí, claro. Y lo que decías precisamente, el hecho de que lo acerques al doblaje y que le hagas como su acercamiento tan Un poco más fiel al original. a lo mejor sí, a lo mejor fiel al original, o a lo mejor con ese toque adicional que podría tener en tu idioma, es algo que hace que te atraiga. Yo, en lo personal, por ejemplo, yo cuando empecé a ver Naruto, lo vi en español con el español de Latinoamérica, o en este caso el doblaje latinoamericano. Sí, claro. Cuando yo lo vi, yo escuchaba las frases de Naruto y escuché su Este clásico... es el resultado principal de YouTube. Oh, ya YouTube nos recomienda exactamente que una parte en la que en Latinoamérica tiene ese gancho de decir de veras que la adaptaron muy, Sí, claro. muy Tuvieron que específicamente al crear la personaje. frase, ¿no? Para Exacto. adaptarlo. Sí, sí, Y claro. ahí estás viendo que esto es una cuestión de doblaje y esto es una cuestión que enriquece el doblaje, pero ya estás viendo que cuando tú te vas a ver que Naruto en su idioma original, lo que es japonés, tiene ese Tiene una connotación diferente en la palabra que utilizan. Claro. exacto, el date bayo que ni siquiera sabías qué significaba y creo que ni siquiera Y tiene ni un siquiera tiene significado real. Exacto, entonces lo ajustan a eso y como que te sientes identificado con el idioma, pero estás viendo que los personajes siguen siendo los mismos. Por eso digo que a lo mejor llega un punto, o creo que debe de llegar un punto en el que digan, no es que debamos de explotar a este nivel este producto, que creo yo que ahorita como que tratan de explotar este producto que es One Piece, porque ya se está viendo que hay un acercamiento mayor hasta más audiencias, las jóvenes, las generaciones, el adaptarlo a una serie como es Netflix, creo que es todavía acercarlo a un público diferente. Y no es que esté mal, no está mal, No, pero hay sí, cosas que a lo contrario. mejor no están hechas para hacer esas adaptaciones, simplemente es como la historia ya ha sido contada de tal A manera lo mejor que puede darte como que esta perspectiva de lo que ya habías visto. yo siento ¿no? que a lo mejor pasa la situación, por ejemplo, hablando de lo ilógico. Los poderes que vamos a ver van a ser complejos de que los hagan realmente. Dejando de lado lo de los Por poderes ejemplo, más no, enfrentados en la o historia. sea, que va a ser lo más difícil. Realmente eso va a ser lo más difícil, porque la adaptación, yo lo he dicho, si hicieran una excelente película de One Piece live action, tendría que durar por lo menos, así desde mi perspectiva, tendrías que hacer una por arco. Y la duración mínima debe de ser de 2 horas por arco. Podría ser. Pero Pero imagínate cuántas películas serían, fácil como unas 20 y tantas. sí. Ahora, la ventaja que tendrían aquí es que ya lo estás haciendo en 8 horas. En vez de hacerte 2 horas, resumirlo en 2 horas,
lo estás alargando en 8 horas. En serie podría funcionar siempre y cuando respeten a los personajes y las características de ellos. Porque si empiezan a meter una modernización, que es a lo mejor el temor que sentimos o que yo veo de tu parte, que sería una modernización en el sentido más estricto sobre el personaje. Si el personaje característicamente se ríe todo el tiempo, es muy risueño, se le va el avión y lo quieren meter como un tonto simplón, van a perder a la audiencia. Y yo estaría completamente de acuerdo en ese aspecto. Pero hay dos perretientes ahí. Sí. Pero, como todo, sigo dejándole la duda ahí, porque no sabemos todavía, no tenemos nada, solamente tenemos un casting. Y todavía merecen el beneficio de la duda, porque te lo digo, a pesar de que han hecho producciones terribles, porque las han hecho, era cuando apenas todavía empezaron a meterse en ese rollo de los live action. Pero sí, Tenían que experimentar a final de cuentas. No, es que ese es el problema. El detalle no se trata de experimentar, el detalle se trata de adaptar correctamente. Y te lo digo por una situación muy específicamente. Dragon Ball. Dragon Ball, Sí. la aberración, porque no hay otra manera ni otra palabra que se pueda ocupar para describir la cosa que hicieron al tratar de hacer un live action de Dragon Ball teniendo una historia tan compleja. Porque la historia es compleja, aunque se trata de peleas, hay puntos en los que se pueden tomar historias independientes o pequeñas No historias vayas hasta lejos. para La adaptarlas. adaptación creo que es vietnamita. Lo hizo mejor que la adaptación Exacto, y hay cortos, hay un corto, específicamente un corto de lo ¿De que Trunks? es del Trunks, exacto, que ya lo has visto, que es una creación un fan. independiente, Sí. independiente. Lo que estábamos hablando del tema de Sonic, que hay una persona que tiene el talento o la visión para poder hacerlo y puede mejorar un producto o lo que era el producto de Sonic, que al final terminó haciendo lo que se viera tal y como creemos que es Sonic, Sí. y que podría adaptarse a la vida real. Gracias por ese punto. Ahí, Te voy a ahí decir está. te voy a decir por qué le estoy dando ese beneficio de la duda y le estoy metiendo tantita fe a este proyecto. Porque los que decidieron, los que ya fueron aceptados en el casting, luego demostraron que realmente están interesados en no echar a perder a los personajes. Te voy a poner el claro ejemplo. Sí. Te voy a Eso poner también es claro algo que ejemplo yo estoy de Emily admirando, Root. de verdad. Emily Root, por ejemplo, para mí hasta ahorita es la mejor de entre los candidatos que ha tenido. Por este simple hecho. En el momento en que se anunció que se iba a hacer un live action de One Piece, ella lo primero que hizo fue postularse para querer ser Nami. Y ella con uno de los fans que le hicieron, lo presentó y ella dijo, yo me aviento, yo sí quiero, yo sé cómo es el personaje, yo lo puedo hacer. Tienes también a este chico que va a ser de Iñaki Godoy, que va a ser a Luffy. Si has visto más o menos en sus redes sociales, ya está publicando que él ya se está metiendo a estudiar cómo es Luffy, para poder hacer una adaptación lo más fiel que se pueda al personaje. Si respetan a los personajes y la historia, aunque no sea en su totalidad, van a tener un buen producto que nos va a dejar a los fans satisfechos. Pero donde empiecen a querer meter mano a otras personas ajenas para crear algo más simple, lo van a destruir. En eso estoy completamente de acuerdo. Y ese era el punto de la situación. No es que esté en contra. Tenemos varios elementos en contra. Sí. Creo que es más ese punto. Yo no estoy diciendo esto va a ser una basura. No, simplemente creo yo que llega un punto en el que por querer explotar un producto no se toman esas libertades o esas buscar más allá, Sí. ¿no? El buscar más productos o más acercamiento hacia fans que están dispuestos o más parecidos o que tienen de esas características hasta más cercanas a los personajes por Sí. alguna u otra circunstancia que bien podrían tomarlos, acercarlos a eso. Tal vez no es como que traten de hacer nuevas estrellas, pero sí hacer o contratarlos para que hagan estas pantomimas. Ahora Al que final también no va a los ser- convierten en actores, los Ahora- están convirtiendo en un medio para dar el mensaje que sería la representación Sí, claro. del personaje. Ahora, yo te voy a decir algo, honestamente, también ellos que se están metiendo como personajes, espero que estén conscientes que les puede salir un arma de doble filo. Claro. ¿En qué sentido? Si les sale mal, la gente no los va a creer. Pero si les sale muy bien, pueden quedar encasillados en un personaje toda su vida.
Sí, pero eso ya es algo mucho más... Que ya se verá más adelante. Más Lo adelante. comento Aquí- esto porque al final de cuentas te lo dije hace un momento. Me gustó y por eso le estoy dando el beneficio de la duda, porque estoy viendo que los que se están involucrando realmente quieren hacer un trabajo bien hecho. Y lo que realmente me mantiene todavía a favor de que se haga este live action es la participación de Oda como productor ejecutivo. Esa es la razón más importante por la que a mí me mantiene ahí. Porque ya hemos visto a Oda. Cuando Oda dice así, así y así queda mejor, y así se hace, porque así va a tener un mejor logro para la audiencia, y así es como yo lo puedo demostrar y como yo lo estoy interpretando, queda un gran trabajo. Sí, Solamente por ese detalle. también por eso yo lo respeto mucho. Sin embargo, siento que luego hay veces, o espero que esta no sea una de esas veces, aunque lo dudo mucho, de que el mundo corporativo, por buscar tener más- este producto y explotarlo al grado que ellos desean o creen que va a terminar siendo, hacen algo que no se parece en Sí, nada. se vayan a la mercadotecnia y en vez de enfocarse a los fans. Porque al final de cuentas aquí, Exacto. aquí Bueno, la ya, idea- ya ni siquiera a los fans, sino simplemente al momento de dar una historia que pueda ser una historia reconocible. Sí. Porque al final, si terminan haciendo algo como Dragon Ball no apeló a nadie, ni a fans, ni a No. desconocidos. De hecho, ni a- hasta los mismos No. actores de doblaje decían que era una porquería. Que Piccolo no actuaba así, por ejemplo, el actor de doblaje de Piccolo. Decía, ¿qué hicieron con él? Él no habla así, él no es así, él no se interpreta, él no se expresa de ese modo. Exacto. O sea, Y- necesitamos y- que se vayan ellos hasta lo ridículo que puede ser. Si está Zoro con el cabello verde, pónganselo verde, por favor. Si Sí. Nami tiene el cabello naranja, pónganselo naranja, por favor. Y es precisamente ese tipo de pequeñas partes de las identidades en donde entra el conflicto de decir, ¿sabes qué? Yo creo que este personaje no iba. Precisamente, digo, no es nada en contra de la T, sino es como la representación un poco más fiel al personaje. No por eso vas a poner una persona que esté con una nariz de ese tamaño, porque A no, lo es, mejor, no existe, a ¿no? lo mejor sí Pero- se puede Se puede caracterizar de alguna exactamente, manera. que se pueda caracterizar Exacto. sería interesante. O sea, que no se le hagan tan larga, pero sí destacable, por decir, si vemos que su nariz es de este vuelo, que se le hagan a lo mejor nada más hasta por acá. Un poquito más grande de lo que se ve normalmente. Exacto. Eso le llamaría la atención y sería como, mira, están respetando eso. Y es como el guiño al decir, ¿sabes qué? Si estamos respetando al personaje como creemos que los que Tal vez no conocen es del a color él que quieren, lo van a- pero lo van a- sí es sí tiene las características principales que tiene el personaje. Exacto, pero y sí, de alguna forma yo también como que veo la idea, quiero tener fe, esa fe, pero sin embargo también me voy al punto de decir, si este tipo Por de las malas productos... experiencias que ya nos ha dado, desafortunadamente. Exacto, ¿no? exacto, Sí, y creo sí, que sí. Dragon Ball es el ejemplo más grande. Creo yo que si van a tratar de dar ese tipo de historias, creo que sería mejor que Que no lo hicieran. solicitaran Sí, el permiso sí, para sí. poder crear sus No, de hecho que hagan su sobre esos historia y personajes. que le pongan Ajá. otro nombre. Exacto, sobre esos personajes pedir el permiso para que en vez de adaptar historias que ya existen, Que que una hagan nueva. historias nuevas. Sí. Y entonces van a poder poner a los personajes que yo creo que son esos nuevos personajes. Y entonces cuando tú veas este tipo de historias no vas a decir, no se parecen en nada a los personajes. Te voy a dar Vas un a ejemplo decir bien claro. algo más simple como, hey, estos son personajes que nacen de otra tierra o de otra idea. Te voy a decir algo bien Punto. fácil y bien dándote un punto. Tienes al Joker. Si le hubieran puesto cualquier otro nombre, hubiera sido una gran película. No necesariamente necesitaba ser el Joker. Esta es una demostración de lo que un personaje puede llegar a alcanzar cuando se cuenta una historia. Exactamente. Sin embargo, la versatilidad que tiene el Joker es algo diferente a lo que es en este caso One Piece, porque Joker existe desde hace muchos años. Todo esto, lo que son estos cómics han existido desde hace años. Tienen No, demasiado pero tiempo. fíjate que la historia como tal, por eso te decía yo, no necesitabas ponerle Joker. Con que hubiera ok. sido una persona diferente u otro nombre, la película aún así es muy buena. Que podría ser a lo mejor Madman, el hombre loco, ¿no? Ajá. O el hombre roto. A lo Ajá. mejor hasta hubiera quedado bien como una especie de historia alternativa sobre una situación de un mundo caótico. Eso es muy interesante. Pero te digo que si ya llegas al punto de que vas a hablar del personaje de Joker, Tienes que es respetarlo. curioso. No, no es eso.
Joker no es un personaje que está encasillado en una sola situación. ¿Por Sí, qué? sí. Porque existe el Joker de los años 50, el Joker de los años 70. El Pero Joker, me refiero a que tienes o que sea, respetar la esencia del personaje, que es lo que hicieron. Respetaban la esencia del personaje, ¿en qué sentido? En la locura que tiene. exacto. Y eso, Entonces, eso es lo bueno. Hago esta claro, comparación sí. porque eso es lo que esperamos que hagan en eso, que realmente respeten la esencia de Luffy, que es el capitán, el tonto y el épico, que cuando se tiene que poner serio, se pone serio, y cuando está, pues más, hace un rato vi un video donde él se pone a jugar a las traes con Zoro y Usopp, y siendo el capitán y Zoro siendo el más serio de todos los personajes. Exactamente. Bueno, O sea, de los que, un de los momento, que sí ajá, un tiene momento cómico así, parte. imagínate verlo en live action, que llegue y vamos a jugar atrapadas, o sea, si respetan eso, Ajá, como esa esencia tan, a lo mejor no pura, pero sí de alguna forma, sí es inocente, inocente, que se maneja, infantil, si la quieres ver así, pero que se maneja esos personajes, yo también diría, wow, están teniendo un buen ajuste de lo que son es las correcto, mentalidades de esos es personajes, ¿no? correcto. Pero la verdad es que sí tengo yo ya la premisa de decir, ¿saben qué? Ya no tienen que hacer esas adaptaciones o busquen una forma de De decir hacerlo bien. otras historias. ¿Por qué? Porque pueden adaptar los elementos buenos que a lo mejor tienen estas historias para poder crear otros personajes y crear otras nuevas historias, ¿no? Y otro de los claros ejemplos es las Tortugas Ninja 2. Sí, Las claro. Tortugas Ninja 2, bueno, la Tortuga Ninja 1, pues por lo menos te presentan un nuevo producto, ¿no? De un viejo conocido que serían las Tortugas Ninja. Sea como sea, salió el producto y no pegó del todo. Y luego sacan la versión 2 y la versión 2 no es nada parecida a lo que son las tortugas. Sí. Empiezas a mostrar personajes o cualidades que los personajes nunca han tenido Sí. o que no son conocidas por ellos. Y entonces empiezas a crear personajes que tienen toxicidades o caracteres tan alienados de sus personajes o de sus propias misiones en sus propios mundos, en sus propias ideas, que al final del camino estás creando un personaje tan alejado de lo que son las cosas que al final ni siquiera te vas a meter a decir, estas son tortugas ninja. No, te estamos hablando de que tú tendrías que tener la idea o la propia, si tú estás tratando de crear ese producto o hacerlo funcionar, primero investiga de qué trata. Segundo, Claro. si no lo vas a adaptar, búscate otro Mira, personaje. yo te voy a ser bien sincero y franco, ya como para terminar. Sí, para terminar ya. Sí, pero realmente le estamos dando vuelta a algo que sabemos que les tenemos fe, pero... Queremos tenerles fe. Exactamente, le queremos dar ese beneficio de la duda, pero por los trabajos que he venido realizando, le tenemos miedo, porque es la verdad. Sí, claro. Considero yo y espero y creo, siento que el objetivo real de todo esto es para que más gente se acerque a la serie original. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya pasó ahorita con el doblaje latino. Al haberlo cambiado y ver que pegó, pero pegó brutal, tanto que ya hay muchos más fans de México de los que existían anteriormente de One Piece, se vio esa revolución. Lo que quieren hacer ahora es que la gente que no conoce y no se ha acercado porque es animación, tengan la oportunidad de conocer la historia, los atrape y decidan migrar de live action al anime. Sí. Siento que esa es la tirada que se busca por ahí. Ojalá y lo logren, ojalá y se pueda lograr Sí, claro. esta situación, pero que no sea por los motivos incorrectos. Exacto. Porque mira, creo Que yo no les que gane la avaricia de querer explotar el producto, porque Exacto. realmente ahí sería una terrible error. Porque si lo hacen de forma correcta, no necesitan explotarla. Solito les va a dar y para más, y para más, y para más, y para más. Y es tan amplio el mundo de One Piece que inclusive ellos solitos se van a dar cuenta que pueden extender los capítulos sin que sean aburridos, dándoles bien la trama, haciendo un buen trabajo, haciendo casi lo mismo que está haciendo el anime del manga. Si lo llegaran a hacer, sería la historia más larga que existiría en una serie, live action. Tendrían un producto de calidad y tendrían dinero suficiente para hacer lo que quisieran. Y lo podrían Ojalá. explotar de forma correcta. ojalá. Y hago una comparación a lo mejor que no tendría que hacer, pero ahí está Game of Thrones, Sí. que al final lo estaban haciendo de manera anual. Y al final estás viendo que si está de manera anual es porque le están metiendo producción, le están metiendo... Y el fenómeno que se convirtió en tantos años. Si estás hablando de eso, y también por eso digo que algunas adaptaciones
ya sea merecen más tiempo o se tienen que hacer de alguna forma un poco más cuidada. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una joya. Claro. Es una joya. De hecho, hecha- apenas va a empezar la serie. y exacto, pero ¿por qué va a empezar ahorita? Porque ya vieron que El Señor de los Anillos es un clásico. Estamos hablando de un clásico que tú no vas a estar poniéndote a pelear al final del camino porque dices, está mal hecho, no se parece al libro. La forma en la que lograron adaptarlo sí existe, es posible, pero al final si tú vas a estar con este tipo de cosas, pues no vas a ponerte a esperar a que todo el tiempo hagan lo mismo, porque dices, güey, o sea, no vas a llegar al público, lo único que estás haciendo es de tener una obra que podría alcanzar un nivel mucho más grande si no metieras esto y que al final resultaría mucho mejor para atraer nuevos fans y tener más producto y hacer un mejor producto. Pero si no lo vas a hacer por esa Mejor ni lo hagas. no lo hagas. Bueno, en No conclusión, lo hagas. yo creo que One Piece tiene la esperanza de ser una buena serie live action, tiene el potencial, tiene las características, se puede, porque se puede lograr, solamente lo único que pedimos es que no les gane la ambición del dinero por querer explotar algo que ya es bueno y es explotable por sí solo. Sí, claro, sí. Nada más. Esperamos que tener un buen trabajo, un buen material, porque así no solamente a los fans nos van a tener felices, sino que nos van a enganchar de una manera diferente donde nosotros queremos ver esas obras de teatro que se ven en Japón, Sí, que a lo mejor en una película, sí, en una serie, perdón. exacto. Y Entonces, yo creo que lo dejamos así ahí como lo nuestro dejamos cierre, así, ¿no? sí, creo que sí. Queremos ver esas producciones tipo japonesas, pero ahora en una serie live action. Sí, claro. Y esperamos ese contenido. Claro, claro. ¿Sale? Entonces, por mi parte sería todo. Recuerden darle me gusta, compartir, darle la campanita, seguir nuestras redes sociales, decirnos si quieren que debatamos de alguna otra cosa, si quieren que lo sigamos trayendo noticias de lo que se va a venir ahorita. Esperen video próximamente en este mismo canal respecto a Entrenacamas, que es una nueva sección que se va a estar abriendo en este canal, y de igual manera la sección que se está abriendo de Gracias del anime. Gracias del anime. Sigan las ganas, diviértanse unos 3, 4, 5 minutos que son rápidos, y denle igual como seguir, compartir, y recuerden, si quieren que hablemos de algún otro tema, en la caja de comentarios estamos para lo que gusten. Por nuestra parte sería todo. Yo soy Lancelot Yo soy Ghost. y allá está nuestro amigo Luma. Hasta luego.